Buenos días, estamos a martes 30 de noviembre del 2021. Es un gusto que nos pueda acompañar cada semana en Acción 10 en la mañana. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días a usted, amigo y amiga televidente. Qué placer que pueda estar con nosotros. Hoy les saludamos Jimmy Romero, Odili Vargas y su servidora y amiga Jocelyn Medrano. Vamos a comenzar dándole cuenta de un avance informativo de nuestro segmento Mirada Global. Lo hacemos hablando de Venezuela, y es que el presidente Nicolás Maduro invalidó a ganadores opositores en algunos estados del país y exige nuevos comicios. Y en Japón se detecta el primer contagio con la nueva variante de COVID-19 llamada Omicron en ese país. La vigilancia de la Organización Mundial de la Salud a esta nueva variante se mantiene, al igual que la alerta mundial. Vamos a dar inicio, sin embargo, con información de carácter nacional, y esa lista, Odili Vargas. Muy buenos días, muchachos y amigos televidentes. El Consejo Permanente de la OEA evaluó este lunes, mediante una sesión extraordinaria, la situación de Nicaragua. Además, representantes de organismos de derechos humanos presentaron sus informes sobre nuestro país. Es María Esther Ordóñez quien informa. Este lunes, la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión para la evaluación de la situación en Nicaragua de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana. Antes de iniciar la sesión, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó la convocatoria y dio lectura a la carta enviada a la Secretaría General del organismo, donde informa de la salida de Nicaragua del organismo multilateral. Delegadas y delegados de los estados y gobiernos de nuestra América. La delegación de Nicaragua reafirma a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que el día 19 de noviembre del año 2021, en ejercicio pleno de nuestro derecho a la soberanía nacional, hemos denunciado la Carta de la OEA, conforme el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. El comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, ha tomado la decisión irrevocable de desvincularse de la OEA, debido a que las acciones que se promueven desde el seno de este foro atentan directamente contra los derechos del pueblo nicaragüense, contravienen y transgreden los principios fundamentales del derecho internacional, y en tiempos de grandes retos y desafíos nacionales, regionales e internacionales, procuran sembrar la discordia y la división en lugar de la solidaridad y la genuina cooperación entre los pueblos de este hemisferio. Nicaragua rechaza de manera categórica la convocatoria de esta sesión ilegítima, señalando que únicamente procura perpetuar la campaña de mentiras y agresiones en contra del pueblo digno, libre, soberano y humilde de Nicaragua. Durante la sesión se contó con la participación de representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según sus palabras, dijo que la CIDH ha identificado una intensificación de etapa de represión. Como consecuencia de estos factores, en Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 personas heridas, más de 1.614 personas detenidas arbitrariamente, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios. El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también brindó un informe sobre la situación en Nicaragua. Para el ejercicio del derecho a la participación política quedó claramente limitado de cara al proceso electoral, y pidiendo que muchas y muchos nicaragüenses tuvieran voz y voto en el mismo. Reitero, por tanto, el llamado de la Alta Comisionada al restablecimiento del Estado de Derecho, imprimis la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, la reinstauración de los partidos políticos que fueron disueltos y el cese de todo acoso contra activistas políticos, periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, y la alineación de toda la legislación que actualmente restringe indebidamente el espacio cívico con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. Otro de los participantes fue Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, quien brindó algunas recomendaciones al Consejo Permanente en el tema de la situación en Nicaragua. Y en este sentido recomendamos especialmente solicitar a los organismos internacionales
al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y de manera especial al Banco Centroamericano de Integración Económica, suspender todos los desembolsos de los créditos que ya están en marcha y no aprobar créditos nuevos hasta que el régimen ceda en su deriva autoritaria, y exigiendo la realización de nuevas elecciones con plenas garantías. Demandar el pleno restablecimiento del orden constitucional, la plena vigencia de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de Derecho. Estos informes fueron rechazados por el representante de Nicaragua, quien manifestó que estos están sesgados y están basados en falsedad para promover agresiones contra Nicaragua. Nuevamente hemos escuchado presentaciones de supuestos informes sobre Nicaragua basados en falsedades y cuyo único propósito ha sido, es y continuará siendo promover la campaña cruel de agresiones en contra del pueblo nicaragüense. Estos informes, que sirven únicamente de caja de resonancia para las mentiras promovidas por los golpistas del 2018 y sus operadores internacionales, contradicen las reglas básicas de equilibrio, objetividad, universalidad y sobre todo de veracidad. A como rechazamos la convocatoria de esta ilegítima sesión, también rechazamos de la manera más categórica estos mentirosos panfletos. Basta leer las fuentes para determinar su carencia de integridad y obvia parcialidad. Tratan de mostrar un caso que solo está en la estrategia e intereses de los gobiernos que las financian. No reflejan los atroces y gravísimos ataques a edificios públicos, hospitales, centros de salud, escuelas e instalaciones de gobierno y sobre todo encubren los perversos ataques en contra de la población víctima de los terroristas. Nicaragüenses humildes asesinados, violados y heridos, sus viviendas arrasadas e incendiadas, el dolor de las familias que sufrieron en viva imagen la quema de sus familiares por hordas, alentadas y financiadas en el 2018 por ciertos gobiernos y agentes extranjeros. Con esta sesión se dio inicio a lo recomendado en la resolución del pasado 12 de noviembre, aprobada con 25 votos a favor, que solicitó realizar una evaluación por parte del Consejo Permanente de la crisis que atraviesa el país centroamericano. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y relacionado a este tema, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, nos referimos a Luis Almagro, urgió a la comunidad internacional a seguir presionando al gobierno del presidente Daniel Ortega para que Nicaragua retome el camino de la democracia. Pero es María Esther Ordóñez quien nos continúa informando. Luego de la presentación de los informes, los representantes de los países miembros del Consejo Permanente agradecieron la presentación de los mismos y hablaron sobre el proceso electoral realizado el pasado 7 de noviembre en Nicaragua, afirmando que este no fue justo, libre ni transparente. El primero en abordar el tema fue Luis Almagro, secretario general de la organización, quien además urgió a la comunidad internacional a seguir presionando al presidente Daniel Ortega para que su país retome el camino de la democracia. A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con eso a su gente, a la comunidad internacional, a esta organización respecto de su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano, esta Secretaría General, por diferentes mecanismos institucionales existentes, trabajamos en este sentido. El gobierno nicaragüense, sin embargo, ignoró por completo estas iniciativas. No tomaron en cuenta las recomendaciones formuladas, no tomaron en cuenta los informes de la CIDH ni del GIEI, no tomaron en cuenta las resoluciones aprobadas por la Asamblea General o este Consejo Permanente. Los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos buscar seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político, debemos promover y facilitar la negociación y el consenso, debemos hacer un seguimiento de esto, debemos obviamente llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales
claras, contundentes, concretas. Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Ecuador, entre otros países, afirmaron que con dicha sesión se conocía de una información actualizada sobre la situación en Nicaragua. Hemos visto varias tácticas hasta el 7 de noviembre, varios arrestos arbitrarios, como pueden ser la detención ilegal de candidatos presidenciales, la cancelación de partidos políticos, el cierre de foros diplomáticos, y la detención de periodistas, y silenciando estos partidos políticos antes del día electoral. Las encuestas nacionales recientes muestran que menos del 20% de los nicaragüenses apoyan el régimen de Ortega. Sin embargo, Ortega sigue dirigiendo el país como si fuera una empresa familiar, sin escuchar los mandatos democráticos. Sin embargo, si no hacen caso, me temo que vamos a ver aún más represión en el futuro. Después de estas elecciones fraudulentas, Ortega y Murillo siguen reprimiendo a los nicaragüenses. Michael Campbell, representante de Nicaragua, tomó la palabra para rechazar las declaraciones brindadas por los representantes de los demás países. Como rechazamos los informes viciados presentados anteriormente, asimismo rechazamos las declaraciones de aquellos delegados que tomaron la palabra para atacar al pueblo de Nicaragua. Reafirmamos nuestra decisión soberana y patriótica de denunciar la Carta de la OEA. Este foro decadente ha perdido credibilidad y se revela como el Ministerio de Colonias que siempre ha sido. Para muestra un botón, en su seno se encuentra un usurpador que se atreve a hablar sobre Nicaragua. El pueblo de Nicaragua continuará consolidando su democracia y ejerciendo plenamente sus derechos humanos a pesar de la OEA. Mientras tanto, Bolivia, México y San Vicente y las Granadinas afirmaron que la OEA debe respetar el principio de no injerencia en asuntos internos de los estados y que esperan que los retos democráticos sean superados por los mismos nicaragüenses. Señor presidente, la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados. México hace votos nuevamente para que los retos democráticos que enfrentan los nicaragüenses sean superados por ellos mismos y reafirma su voluntad para participar en todos aquellos esfuerzos basados en el diálogo constructivo y el respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas. Argentina también intervino durante la sesión y dijo que el embajador de su país ya está de regreso en Nicaragua. Además, rechazó la aplicación de sanciones. Ahora, una cosa es respetar la decisión soberana de los estados y otra cosa distinta es que nadie debería no deberíamos hacer nada para que un estado tome el camino del aislamiento de la comunidad internacional. Sin embargo, creemos que esta organización no ha sido eficaz en ese sentido. No estoy haciendo una defensa del gobierno de Nicaragua. Estoy sí planteando una situación crítica a la actual conducción de la OEA que no ha manifestado la suficiente imparcialidad y por lo tanto eso le resta legitimidad. Argentina rechaza la idea de aplicar sanciones o medidas unilaterales que lo único que logran es exacerbar las tensiones y perjudicar la situación de las ciudadanas y de los ciudadanos, creando paradójicamente un clima para tratar de justificar una mayor intervención externa. Según la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA, antes del 30 de noviembre se debía realizar una evaluación por parte del Consejo Permanente sobre la crisis en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. Eurodiputados muestran su preocupación ante la aprobación de una resolución para Nicaragua por el Parlamento el próximo mes de diciembre, tras la presentación de informes sobre nuestro país en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo escuchó este lunes informes sobre Nicaragua brindados por organismos de derechos humanos. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López Gil dijo que procurarán que en el mes de diciembre se lleve a cabo una sesión en el Parlamento y que en la misma se apruebe una resolución. Yo mismo, junto con mi grupo político, queremos asegurarnos de que este asunto se discuta en el próximo pleno de la Cámara que se va a celebrar en el mes de diciembre. Allí propondremos una vez más que se apruebe una resolución para condenar públicamente lo sucedido en las elecciones y asegurarnos que el Parlamento Europeo no reconozca a las autoridades emanadas de esas mismas. Allí también debemos pedir acciones muy concretas y solicitar sanciones adicionales en el marco del llamado Magnitsky Act europeo. Las palabras de Borrell han sido muy claras, pero creo que tenemos que intentar examinar todos los vericuetos por los cuales el régimen está sobreviviendo, y uno de ellos que ha sido citado hoy es la ayuda al desarrollo y la ayuda internacional, que seguramente requerirá una mayor atención por nuestra parte. Por su parte, la eurodiputada María Soraya Rodríguez se refirió a la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos por parte de Nicaragua y dijo que esto añade un elemento crítico y preocupante por la vulneración de los derechos humanos en el país. Según nos ha señalado el informe de Urnas Abiertas, claramente lo que sucedió el pasado 7 de noviembre fue un fraude, un claro fraude electoral. Había muchos más candidatos en la cárcel que en la papeleta electoral. Todos los que se habían postulado estaban en prisión. La situación realmente es una situación crítica. La denuncia de la Carta de la OEA añade un elemento de mayor preocupación para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos en el país. Desde este Parlamento, lo hemos dicho, lo pediremos también en el próximo Parlamento, en esta resolución sobre la situación de Nicaragua. En la audiencia participó la defensora de derechos humanos Aide Castillo, Olga Maye de Urnas Abiertas y César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona. María Esther Ordóñez, Acción 10. En otras informaciones, familiares de presos políticos inician una campaña en demanda de la liberación de sus parientes durante esta Navidad y aseguran que no puede haber un diálogo nacional con reos políticos en el país. Willy Narváez nos amplía. En Nicaragua, desde el año 2018 hay reos por razones políticas, según han denunciado organismos de derechos humanos. Exijo la libertad de mi hijo Lester Alemán Alfaro para tenerlo con nosotros en esta Navidad. En 3 años consecutivos, este tipo de campañas han sido implementadas por opositores, pero no logran calar en el corazón de la pareja gobernante. El mandatario sandinista Daniel Ortega prometió un diálogo nacional después de los cuestionados comicios del 7 de noviembre, donde ya se aseguró continuar en el poder hasta el año 2026. Como esposa de un preso político, lo primero que debe ocurrir para que haya cualquier diálogo, cualquier negociación, es la liberación inmediata, incondicional y con garantías de todos los presos políticos de Nicaragua. Eso es lo que exigimos y eso es lo que demandamos y eso es lo primero que tiene que pasar para que se comience un camino de diálogo o de negociación. Los familiares de los presos políticos siguen destacando el papel de la Iglesia Católica y que a través de sus gestiones se logre la libertad de los más de 160 detenidos desde el año 2018 a la fecha. De manera creemos nosotros que la Iglesia es un vínculo que tenemos que mantenerlo permanentemente. Llámese nuncio, llámese la conferencia episcopal o llámese los obispos o los sacerdotes donde estén. Creemos que es la única instancia que verdaderamente acompaña el dolor del pueblo. Sin embargo, estamos conscientes que el régimen está minando todos los canales posibles, porque lo que se está percibiendo es que ellos quieren tener
un diálogo, pero con una fuerza mayor. Los familiares de presos políticos también apelan a esta administración, que se proclama cristiana y solidaria, el cese de tratos inhumanos contra los opositores en las celdas del país. Willy Narváez, a Acción 10. Muchas gracias, Willy Narváez, por esta información. Vamos a cambiar totalmente de tema. De manera trágica, murió una joven de 29 años mientras hacía senderismo en el volcán Momotombo al caer accidentalmente y golpear su cabeza contra una piedra. Pero es Xochitl Mendoza quien nos amplía esta lamentable información. Una joven médico veterinario originaria del departamento de Jinotega murió cuando hacía senderismo en las faldas del volcán Momotombo. Ella llegó en compañía de amigos al circuito turístico Momotombo, ubicado en el municipio de La Paz Centro, en el departamento de León. A eso de las 9:30 de la mañana de este pasado domingo, mientras realizaba una caminata, la joven de 29 años resbaló accidentalmente y golpeó su cabeza con una piedra. De acuerdo a las autoridades de la Policía Nacional, Geisel Azucena Arrostegui Rodríguez, como fue identificada la fallecida, murió a causa de un trauma cráneoencefálico severo, más edema cerebral por la caída. La joven era apasionada de este tipo de actividad deportiva. En sus redes sociales compartía parte de sus aventuras en los distintos volcanes del litoral pacífico que visitó, en los que estaban el Cerro Negro, Cosiguina, San Cristóbal, El Hoyo, entre otros, sin imaginar que el Momotombo sería el último que verían sus ojos. Xochitl Mendoza, Acción 10. Seguimos hablando de noticias lamentables. Una mujer de 43 años falleció al ser atropellada por un bus. Esto ocurrió en Acotrán de Matagalpa. Aparentemente la tragedia se produjo por fallas mecánicas en la unidad de transporte. Es David Palacios quien nos amplía. Este es el preciso momento donde esta unidad de transporte colectivo en la terminal de buses de la cooperativa Musún de Matagalpa atropella a la señora Marta Lorena Ramos, de 43 años de edad, quien falleció instantáneamente en el lugar. De acuerdo a testigos, era acompañada por una menor de edad al momento del percance, quien resultó con escoriaciones en su cuerpo. Las causas del incidente posiblemente se atribuyen a fallas mecánicas del automotor. Es que ese bus es automático y ese bus tiene más o menos como unos 10-15 años de trabajar para la cumplida, el Tepeyac Santa Emilia. Venía entrando el bus y supuestamente dice el conductor que se le pegó el acelerador y no lo pudo parar, pero ya se falla mecánica ya. Bueno, ella iba cruzando con ese saquito para después montarse en el bus de Río Blanco. Solo la iba boca abajo y no está ahí. ¿De dónde venía ella? Ella venía de aquí del lado de Ocalca. ¿A dónde se dirigía acá? Ella iba solo andaba esperando a la hija. ¿Venía a encontrarse con la hija? Sí, sí. Ella venía a esperar a la hija, que le traía esa maleta, y lo que le sucedió fue eso. Luego de que el pesado vehículo pasara sobre la humanidad de Ramos, otras personas fueron impactadas por el bus y posteriormente yendo a colisionar a una distribuidora. Y hay 4 heridos que son de la comercial, que ya están hospitalizados ya. Son heridos pero con chimones, con golpe en la cabeza. A veces por el descuido también de los dueños de buses, que solo esperan el dinero del chofer, pero no miran la maquinaria, que cómo está y que qué en estado anda. Al lugar se hizo presente la Cruz Roja para trasladar a los lesionados a un centro hospitalario. De igual manera, agentes de tránsito para determinar el grado de responsabilidad. Con cámara de José Luis Morán, para Acción 10 les informó David Palacios. Tenemos más información luego de estos mensajes de interés. Quédese con nosotros. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Encuentran sin vida a un bebedor consuetudinario quien aparentemente murió tras recibir estocadas en su cuerpo. Esto ocurrió en el barrio Isaías Gómez. Es Jocelyn Rojas quien tiene los detalles. En una calle del barrio Isaías Gómez de Managua fue encontrado sin vida un ciudadano conocido únicamente con el alias de El Diablo. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas que conllevaron a las personas implicadas a cometer este delito. En su cuerpo eran visibles unas estocadas. Médicos del Instituto de Medicina Legal trasladaron el cuerpo del hombre, que era un bebedor consuetudinario de ese barrio. La policía investiga este hecho para determinar quién o quiénes son los responsables de este asesinato. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y la Dirección de Tránsito Nacional reporta un total de 813 colisiones durante la última semana. Y es que el exceso de velocidad destaca como una de las principales causas de accidentes de tránsito en Nicaragua. Xochitl Mendoza nos amplía mucho más.
813 colisiones viales reportó la Dirección de Seguridad de Tránsito. En su informe este lunes, en los resultados dados a conocer por el comisionado mayor Edgar Sánchez, destacó que en el 93% de los municipios del país no ocurrieron muertes como consecuencias de accidentes viales. Por resultado de 11 personas fallecidas y 36 personas lesionadas. En relación a la semana anterior del 2021, disminuimos en 3 personas fallecidas y en 144 las condiciones. A manera de los resultados de los accidentes de tránsito, tenemos 5 conductores, 3 peatones, 3 pasajeros. Las principales causas siguen siendo el exceso de velocidad. Esa acción irresponsable ocasionó 5 muertes, 2 por estado de ebriedad. Dan recomendaciones para evitar muertes sobre las carreteras. Dejar con responsabilidad, con seguridad para que evitemos esta tragedia y estos brutos que tanto daño causan de la familia nicaragüense como son los accidentes de tránsito. A respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, hay que revisar el estado técnico mecánico del vehículo y usar siempre el cinturón de seguridad, conductor y pasajeros. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduce. Como parte de las acciones preventivas de la Policía Nacional, se impartieron durante la última semana 9.449 seminarios de educación vial. Xochitl Mendoza, Acción 10. Las temperaturas podrían descender hasta los 14 grados en horas de la madrugada, eso según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, debido al ingreso de un frente frío que podría afectar el territorio nicaragüense este próximo miércoles y jueves. Especialistas en salud advierten que este fenómeno climático podría aumentar enfermedades respiratorias. La disminución de la temperatura ambiental, el aumento de los vientos, así como también el incremento de las reuniones familiares, todo ello contribuye a un incremento de las enfermedades respiratorias como el catarro o gripe común, así como influenza. Así es que hay que cuidar específicamente este trastorno. El INETER también alertó de un aumento en la velocidad de los vientos hasta 72 kilómetros por hora y oleaje fuerte en el Caribe nicaragüense, por lo que los pescadores deben tomar todas las medidas orientadas por las autoridades para evitar hechos lamentables. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otro orden de noticias, comerciantes de productos para brindis de la Purísima mantienen buenas expectativas durante los próximos días. Es Jocelyn Rojas quien nos tiene el reporte completo. Por los pasillos del mercado Roberto Güemes ya se siente el olor a las flores de Pascuas, pastoras y hasta ramos de madroño propios para adornar los altares de la Purísima Concepción de María, y con ello los comerciantes de productos tradicionales como matracas, indios y escobas dicen estar preparados para recibir a la población que aún conserva la tradición de compartir estos productos en las gorras. Están súper accesibles, aquí nosotros vendemos a precio de mayorista, independientemente que usted venga a comprar una docena o 2 docenas de matracas, siempre le mantenemos el precio general a nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros mantenemos, le cuesta 50 la docena, lo que es el maromero. Las muñequitas le salen a 50 córdobas cada una. Tienen los chichiles que están de diferentes precios según el tamaño, ¿verdad? Le sale a 5 córdobas, le cuesta. ¿Las matracas? Las matracas le cuestan lo que son a 70 la docena. ¿Ustedes cómo han visto la afluencia de gente buscando estos productos? Fíjese que gracias a Dios, año con año, nosotros siempre mantenemos la clientela. Sería mentirle decirle que hay clientes que se nos han ido por buscar lo que es trastes plásticos. La mayoría de los clientes que nosotros vienen, siempre nos vienen a comprar todo lo que es tradicional. Pero también los vendedores de dulces tradicionales desde ya ofrecen el ayote en miel, sopa borracha, nancites, gofios, huevos chimbos y cajetas. Los precios están muy accesibles. La cajeta de 3 córdobas a 4 a 5 según el tamaño. Y tenemos también paquetitos, ¿verdad? Así como que son bandejas, que muchas personas las vienen a pedir bandejas así empacadas ya, le sale a 30 córdobas, ¿verdad? Accesible. Nosotros no le subimos, tratamos de mantener el precio
de que el cliente desea llevar, ¿verdad? El 100 de gofre le sale a 500, le sale a 5 Córdoba, ya por el mayor le sale a 4 Córdoba, pero nosotros lo que queremos, como le digo, es tener el precio para que el cliente lo lleve y lo pueda dar en las purísimas. Las cañas también están muy cotizadas desde ya en el mercado oriental. Este fin de semana se estuvo vendiendo, de hecho ya la gente estuvo viniendo y estuvo haciendo encargo, dejando una parte de adelanto, y para así el día que van a hacer su celebración, nosotros ya tenemos lista y solamente la vienen a retirar. Respecto a años anteriores, ¿cómo han visto la participación de la gente este año? Con respecto a años pasados se está vendiendo más, hay más afluencia, hay gente que viene a encargar más. Tenemos en bolsa que ya pelada de 5 y 10 Córdoba, por 100 ya se le hace una rebaja a cada persona. También tenemos en varejones de 10 y 15 Córdoba, por docena le sale a 120. Ya se le puede dar amarrada como sale allá en varejones o se le puede dar tuqueada como el cliente lo desea. El novenario de la Purísima dio inicio este domingo 28 de noviembre. La celebración de la tradicional gritería es el 7 de diciembre. Este año, la Iglesia Católica, a través de un comunicado, refirió que se debe de celebrar bajo un estricto protocolo, evitando aglomeraciones en los altares en las parroquias y hogares. El cardenal Leopoldo Brenes recomendó reducir el tiempo de visita en los mismos y hacer uso de mascarillas. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. El Instituto de Defensa del Consumidor reporta un incremento de hasta 350 córdobas en la canasta básica en Nicaragua durante el transcurso de este año. Mayor información con Jimmy Romero. Un duro golpe a su bolsillo recibieron los hogares nicaragüenses en los 11 meses del año 2021, pues tuvieron que pagar 334.26 córdobas adicionales para acceder a la canasta básica de 53 productos. Según datos oficiales del INDEP, en enero su valor era de 13.589 córdobas, mientras ya en noviembre costaba 13.923.26 córdobas. El alza fue impulsado por una drástica variación de precio en el cilindro de gas licuado de 25 libras. Lo que perjudicó más fue esta aceleración del gas licuado del petróleo, prácticamente, porque si nosotros vemos cuánto aumentó de enero hasta cuando lo congelaron, pues el costo, pues lógicamente ya tenía un costo, un aumento de 145 córdobas. Prácticamente el gas licuado del petróleo, entonces eso hizo un golpe fuerte a los bolsillos de los consumidores y por eso pues la canasta básica aumentó. Otros productos que elevaron su valor fueron los cortes de carnes, perecederos, lácteos y huevos, como también otros productos de consumo y uso diario por las familias. De los 23 productos de alimentos, lógicamente tenés 9 productos que no han estado, digamos, en precios favorables al consumidor, ha venido siempre en aumento. Los que ganan, pues, salario mínimo, lógicamente a eso lo golpea más, pues, lógicamente, porque tienen que ajustar, digamos, su bolsillo para, digamos, hacer su compra. Por ejemplo, vas y comprabas, por ejemplo, para la semana 5 libras de papa, vas a llevar 3. Mientras encareció la canasta básica, el salario mínimo de la clase trabajadora en marzo se ajustó solo entre el 1% y 3%, es decir, 49 córdobas a 445 córdobas, mientras los salarios en el país promedian los 7.300 córdobas mensuales. Jimmy Romero, Acción 10. Y con esta información de carácter económico hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Asesor en finanzas personales explica las razones de la poca afluencia de nicaragüenses durante el llamado de descuento en diferentes empresas del país. La ampliación con Jimmy Romero. La incertidumbre fue uno de los principales factores para que la demanda y el consumo del Black Friday y el Black Weekend presentara un comportamiento tímido por parte de los consumidores. Así lo cataloga el asesor en finanzas personales José Mejía. Explicó que pese a una recuperación económica observada este año, las familias siguen teniendo una disminución en sus ingresos. Si te pones a pensar en eso, que las dos fuentes principales de ingresos de las familias nicaragüenses promedio, una es el salario y la otra es, digamos, el negocio independiente, y el 44% declara que hay disminución de ingresos, entonces la situación es bien interesante, pues es parte de las variables que pueden estar incidiendo en este comportamiento
de bajas compras en el en el Viernes Negro. Mejía afirma que a nivel interno ha incidido temas como las recientes elecciones del 7 de noviembre y la amenaza que sigue persistiendo en el país a causa de la pandemia del COVID-19 que el año pasado dejó cierre de empresas y desempleo. El tema de las compras o del consumo, del gasto, es el miedo que genera esa crisis. Es decir, tal vez hay personas que han sido afectadas, que pudieron haber comprado, pero dicen no, prefiero, es decir, aguantarme por si acaso me quedo sin trabajo, no sé cómo va a venir la situación después del tema de las elecciones. Entonces todo ese nivel de incertidumbre hace que retenga, digamos, su liquidez para el tema de las compras que a lo mejor no son suntuarias, pues no tienen necesidades específicas como lo más básico, pues como es comida, gastos de servicios públicos, entre otras cosas. Este mismo comportamiento de bajas ventas se vivió también en el resto de países de Centroamérica. Así lo reportan algunas cámaras de comercios. Tras un año de post-COVID-19, las empresas habían apostado sus ventas en este tipo de promociones que disparan la demanda en cifras récords. Jimmy Romero, Acción 10. Continúa siendo un reto para las autoridades de gobierno llegar a un acuerdo con las petroleras del país y establecer un control en los precios de los hidrocarburos que vayan de acorde con los precios internacionales del crudo. Pero es José Abraham Sánchez quien nos brinda más detalles. Continúa siendo un reto para el gobierno llegar a acuerdos con las dos únicas empresas que venden gasolina en el país, como son Puma y Uno, que pese a la baja internacional del crudo, los precios continúan congelados en la cifra más alta. Al respecto se refiere el presidente de Fenicotaxi, Vidal Almendares. De acuerdo a la información que se maneja, han habido importantes descensos en los precios internacionales y esto ya debería haberse reflejado en que debería empezar a descongelarse en primer lugar el precio del combustible y empezar a disminuir en la proporción en que se vaya comportando internacionalmente. Como no se conoce efectivamente cuál fue el acuerdo a profundidad entre el gobierno y las petroleras, no se sabe efectivamente en qué estado fue de precio en el que inicialmente se acordó, pues, ¿verdad?, el congelamiento. Pero es evidente que a esta altura del juego ya tiene un impacto en el cual debería de empezarse a presentar ese descenso. Hasta el 29 de noviembre el barril del petróleo había bajado $7. Ya habían habido descensos arriba del 20%. ¿verdad? Entonces es un impacto bastante importante, como te digo, pues, ¿verdad? Y consideramos que ya debería de haber algún reflejo en nuestros precios. De noviembre del año pasado a noviembre de este año, el taxista casi tenía que invertir aproximadamente 6.800 córdobas adicionales a lo que invertía al año pasado para comprar la misma cantidad de combustible. Estoy hablando de un incremento mensual de que se tendría que erogar adicionalmente. Pues aún con el congelamiento se tenía ese impacto, ¿verdad? Todo el mundo espera de que si se empiezan a bajar los precios, más, ¿verdad?, la reactivación de la economía por el tema del 13º mes que ya empezó a entregar el gobierno y que de alguna manera se espera porque ya la empresa privada empiece a desembolsar, esto originaría una mayor dinámica en el sector y ver si de alguna manera recupera pues toda la situación que ha estado enfrentando a lo largo del año. Existe la tendencia que al cerrar el año y a inicios de enero del año 2022, el precio del barril de petróleo llegue a costar $75,06. El problema es que en el país no existe aún un ente regulador de precios que vaya acorde con los movimientos internacionales del petróleo. Con cámara de Lenín Castillo, José Abraham Sánchez, Acción 10. En Sudáfrica se descubrió una nueva variante del SARS-CoV-2, hablamos de Omicron. Esta nueva variante será más letal, será más contagiosa. ¿En qué países ya se han registrado casos de esta nueva variante del SARS-CoV-2? Christopher Guevara nos presenta un diagnóstico de lo que se sabe hasta hoy día y luego acompáñenos que vamos a hablar de ese tema que es muy importante. Este pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud nombró la variante del SARS-CoV-2 detectada en Sudáfrica como Omicron, clasificándola como preocupante al propagarse más rápidamente que otras variantes. La lista de países donde se ha confirmado la presencia de este virus están Sudáfrica, Botsuana, Israel, Hong Kong, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Australia, Italia, Países Bajos, República Checa, Dinamarca, España, Suecia y Canadá. Portugal tiene casos en estudio y Francia reconoce que la confirmación de su aparición es en cuestión de horas.
Esta variante presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. Las pruebas preliminares sugieren un mayor riesgo de reinfección con esta variante en comparación con otras, expresó la Organización Mundial de la Salud. La OMS advirtió a los países de que no debían imponer precipitadamente restricciones a los viajes relacionados con la variante de COVID-19, diciendo que debían adoptar un enfoque científico y basado en el riesgo. Sin embargo, las autoridades mundiales reaccionaron con alarma ante la nueva variante detectada en Sudáfrica, mientras los científicos tratan de averiguar si la mutación es resistente a las vacunas. Mike Ryan, director de emergencias de la OMS, elogió a las instituciones de salud pública sudafricanas por haber captado la señal de la nueva variante, pero advirtió que si bien algunos países contaban con sistemas para hacerlo, la situación en otros era poco clara. La doctora Angelique Coetzee, médica quien descubrió la variante en Sudáfrica, dijo que hasta ahora los pacientes contagiados han presentado síntomas muy leves, pero países como Marruecos han suspendido por 2 semanas la llegada de vuelos internacionales e Israel ha prohibido la entrada de extranjeros en su territorio. La gente debe seguir usando mascarillas siempre que sea posible, evitar las grandes reuniones, ventilar las habitaciones y mantener la higiene de las manos, aconsejó la especialista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Hoy vamos a abordar ese tema, qué tan preocupante podría ser para Latinoamérica y por supuesto para Nicaragua. Esta nueva variante del SARS-CoV-2 podría dar una COVID-19 grave y en qué casos usted debe tener mayor precaución. Ya Christopher lo decía en la nota, importante el uso de mascarillas, siempre tener las medidas de protección necesarias. Nos acompaña para hablar de este tema el doctor José Antonio Delgado, además de que es ginecobstetra, es experto en salud pública y hoy vamos a hablar de este tema, de esta nueva variante Omicron. Bienvenido, doctor. Un placer que nos acompañe. Ya Christopher nos ha sido un diagnóstico de cómo está esto de la nueva variante en el mundo entero, qué se sabe de ella. Hay un caso en Japón, ya se han reportado casos en Canadá, según lo que usted me decía. ¿Qué tan preocupante esto? Buenos días. Quisiera comenzar saludando a todas las personas que han decidido vacunarse, que han decidido cuidarse, felicitarla, animarla a seguir cuidándose y recordarle a todas las personas que nos ven que la pandemia no se va a acabar este año, no se va a acabar en el año 2022, en el 2023 vamos a tener pandemia y no es que los médicos tengamos palabra profética del holocausto o del apocalipsis, es simplemente la historia natural de la enfermedad, lo que enfrentamos como sociedad y usted debería tomar conciencia que si no se cuida puede quedar afectado y como he mencionado en algunas ocasiones, en el peor de los casos, no morirse. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos podría ser que usted quede vivo después de COVID-19 con una secuela permanente que le imposibilite tener una vida cotidiana normal. Por ejemplo, un daño pulmonar que le dificulte incluso peinarse. Por eso es importante que se sigan cuidando. Doctor, he leído, según algunas publicaciones de diarios internacionales, que lo que preocupa a la OMS es que esta variante posee una gran cantidad de mutaciones, hasta 55 mutaciones respecto al virus original. ¿Esto es cierto? Lo básico que tenemos que saber de los virus es que cambian. Entonces, ese cambio no es de retroceso, es un cambio evolutivo. El SARS-CoV-2 es el virus original y el SARS-CoV-2 cuando surgió en China era imposible que surgiera en Nicaragua, no había posibilidades. ¿Por qué no había posibilidades? Porque fue un virus nuevo que apareció en esa zona y la única manera de llegar a Nicaragua era que alguien lo trajera, como en efecto pasó debido a la globalización que vivimos, a la facilidad de comunicación. En este momento yo estoy acá en Nicaragua, pero en 24 horas puedo estar en Sumatra, que es creo que es la parte, el país antípoda de Nicaragua. Puedo estar en Japón en 19 horas. Por lo tanto, el comportamiento hoy es diferente con las variantes. El virus está en una población y se empieza a reproducir. Y al reproducirse, empieza a tener cambios, porque se adapta a la persona, al ambiente, a las condiciones que le ofrecen sus hospedadores, que son los seres humanos, y va cambiando. Hay bastantes variantes hasta este momento. Hay 4 que son de preocupación. Las 4 están en Nicaragua, según la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es lo que preocupa ahora en gran medida? Que esta variante Omicron no solamente tiene mutaciones nuevas, es decir, cambios nuevos, sino que tiene cambios ya conocidos en las otras variantes, pero las tiene juntas. Entonces esto es algo súper interesante desde el punto de vista de la ciencia,
¿Por qué? Una variante del virus que acumula, por decir algo, la información de las otras variantes, desarrolla estos cambios, pero además desarrolla cambios nuevos. Entonces, esto presenta un desafío científico para poder analizar en el corto tiempo cómo podemos contrarrestar esta variante. Y sí es algo de preocupación, porque si ya tenemos agresivo el SARS-CoV-2, aunque sigue siendo una enfermedad benigna, el problema del SARS-CoV-2 es que es altamente contagioso, pero el 80% es benigno. Sin embargo, las variantes incrementan un poco la agresividad y el contagio. Entonces, al haber más personas contagiadas, lógicamente vamos a tener más personas con complicaciones en el hospital que pueden llegar a fallecer. Y con esta variante se confirmó como el 26 de noviembre, 24 por ahí si no me equivoco, pero en esos días. Y hoy ya la tenemos, antes de terminar el mes de noviembre, en Canadá. Que venga a Nicaragua es cuestión de horas, porque alguien que viaje de Canadá a Nicaragua lo puede traer. Entonces la probabilidad que lo tengamos aquí es alta, pero además está la probabilidad que por el número de contagios que tengamos en el país, desarrollemos esa variante o cualquier otra variante nueva que pueda surgir, porque las variantes surgen con el número de reproducciones del virus SARS-CoV-2. En el caso de la vacuna, ¿qué pasa con esta nueva variante? ¿Podría superar la cantidad de personas que se consideran inmunizadas para que no les dé COVID-19 grave? ¿Con esta nueva variante representa un desafío para que las vacunas realmente demuestren su efectividad? Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo. El niño de primaria se prepara, hace sus exámenes y pasa a segundo grado. El de segundo grado se prepara y pasa a tercer grado. Pero si el niño de primaria deja una clase, ese es un lenguaje común en los estudiantes, dejó una clase, va a reparación en vacaciones, y entonces en la universidad deja una clase y la llevan, no sé si le dicen de arrastre o la llevan una clase, algo así. Usted pasa primer año en segundo, tiene las clases de segundo, pero tiene pendiente la clase de primer año. Yo conocí estudiantes que estaban en cuarto año de medicina y debían clases de primer año. Eso significa que no se prepararon año con año. Estamos en el mismo nivel en relación a la COVID-19. Las vacunas que más o menos enfrentan al SARS-CoV-2, todavía el mundo lleva apenas el 54% de vacunados con una dosis. No hemos completado siquiera las medidas de contención para el SARS-CoV-2 y el virus va más rápido que nosotros. El SARS-CoV-2 ya se transformó en 5 variantes de preocupación. Y en Nicaragua la gente dejó de usar mascarilla, dejó de lavarse las manos, no se quieren vacunar. Hace poco yo acompañé a un familiar a vacunarse al Centro de Salud Pedro Altamirano. Se vacunó en cuestión de 5 minutos. Llegó la tarjeta, la cédula, pase por acá, unas recomendaciones rápidas, se vacunó, va para su casa. Es decir, ya no hay pretexto de las largas horas de espera, pero la gente no va a vacunarse. Que alguien me diga que a esta altura no conoce de la COVID-19, del SARS-CoV-2 o estas variantes, pues a menos que no vea ningún medio de comunicación y nadie le comente al respecto. Tenemos que completar todas estas medidas, tenemos que completar las vacunas. Yo conozco gente que no se ha puesto ni una vacuna porque no ha querido. Debemos de vacunarnos. No nos preocupemos que si la vacuna, que si el lavado de manos o el uso de la mascarilla contrarresta a la nueva variante Omicron. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por tratar de completar las medidas contra el SARS-CoV-2, porque da la impresión, una nueva variante, entonces ya olvidémonos del SARS-CoV-2, de la variante Delta, porque esas ya pasaron. No, una persona se puede contagiar del SARS-CoV-2, de la variante Delta, de la Beta, de la Gamma o de la variante Omicron, es decir, cuando uno se contagia, le da COVID-19, puede ser que se contagió del SARS-CoV-2 original o cualquiera de sus variantes. Usted decía que esto representa un desafío para la ciencia. ¿Qué se sabe actualmente? ¿Los síntomas son síntomas letales o son síntomas más leves? Yo leí en algunas páginas que son síntomas leves hasta el momento, pero no se sabe realmente si el comportamiento de esta variante va a ser el mismo o es bastante predecible su comportamiento. Fíjate que en esto hay una reacción no esperada por parte de Sudáfrica, porque Sudáfrica reclama de que como diagnostican los médicos, los científicos de ese país esta nueva variante, entonces aislemos a Sudáfrica y a los países donde haya
esta variante. Al contrario, decían algunos analistas, felicitemos porque descubrió esta variante, y esto da una alerta en todos los países del mundo. O sea, la mayoría de los países del mundo están en alerta por esta nueva variante, por la característica de la variante de tener muchas mutaciones, incluidas las mutaciones vistas anteriormente. El desafío científico es porque se necesita en el corto tiempo descubrir cómo se comporta. Y número 2, cómo la contrarrestamos. Entonces, ya no es la carrera contra el tiempo como pasó con el SARS-CoV-2. Es una carrera de horas. Ya no nos podemos dar el lujo de días o de semanas o de meses estudiando el comportamiento de esta variante, sino que tiene que ser en horas, que se puede hacer desde el punto de vista científico. Yo por eso he dicho que para las personas que me ven, porque se supone que el 80% de la población nuestra tiene alguna orientación religiosa, ya estamos preparados para esto. No sé por qué nos asustamos si tenemos todas las herramientas para contrarrestarlo, que no la pongamos en práctica y vivamos en un mundo mágico de protección espiritual casi perfilando lo absurdo, pues es otra cosa. Pero el desarrollo de estudios rápidos con pocas personas para poder proyectarlo y conocer es el desafío científico, porque se conoce la variante al menos 3 cosas importantes. 1, cuando cambian las vacunas actuales puede ser que no sean efectivas. 2, que las medidas de contención puede hacer que no sean efectivas, es decir, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. 3, que cuando le da a la persona, la clínica puede ser diferente, es decir, puede ser más agresiva, puede ser que no tenga los síntomas clásicos. Recuerden que Delta da un poco más de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea. Que el SARS-CoV-2 no daba tanto, el año pasado perdí el olfato. Que la variante Delta da un poco más, perdí el olfato. Entonces, esto se tiene que tratar de estudiar en el menor tiempo posible. Habría que reconocer y tener esperanzas de que el diagnóstico oficial fue el 26 de noviembre. Y hoy es 30 de noviembre, hoy es el último día del mes de noviembre, 4 o 5 días después, ya sabemos que está en varios países, porque los países han logrado diagnosticar la variante. Entonces quiere decir que sí se está preparado. ¿Estará la gente preparada para tomar la decisión de cuidarse? Eso lo tenemos que analizar individualmente, viendo a nuestra familia y a nuestros vecinos, porque esta es una enfermedad colectiva. Si usted no se cuida, no cuida a los demás, y si los demás no se cuidan, no lo cuidan a usted. Yo creo que desde el punto de vista de la ciencia vamos a tener en el corto tiempo muchas respuestas. De hecho, hay al menos 2 empresas o 2 farmacéuticas que dicen que perfectamente pueden desarrollar una vacuna en un corto tiempo. Johnson & Johnson pretende hacer una vacuna con las características de contrarrestar la variante Omicron, y también recientemente leí que la empresa o el laboratorio productor de la Sputnik pretende lanzar una vacuna que también esté dirigida un poco más a esta variante. ¿Cómo es posible eso? Ya conocen al SARS-CoV-2, conocen las variantes, se han fabricado muchas vacunas. En el mundo circulan más o menos 6 vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, más otras 4 que todavía no están aprobadas. Es decir, hay como 10 vacunas circulando en el mundo contra esta enfermedad. Hay mucha gente trabajando al respecto, por lo tanto se podría contrarrestar en el corto tiempo. Pero en ese tiempo, si nos descuidamos, esta variante puede provocar un daño letal a la salud de las personas. Y de hecho, el comportamiento mundial es volver a cerrar la frontera en un intento de frenar la propagación. Porque si no aprendemos de lo que pasamos ayer, entonces mañana va a ser complicado. Ya sabemos que frenar la movilización disminuye la diseminación. 2 cosas importantes. ¿Cómo se contagia la persona en un incremento de riesgo? Aglomerándose. Entonces, aquí hay gente que está promoviendo actividades religiosas que no se deben hacer en este contexto, porque al aglomerar personas incrementa el contagio, y al movilizarlas de un lugar a otro incrementa la diseminación. El mundo, ¿qué está haciendo? Frenar la movilización. Y hay países que han cerrado las fronteras. No, en este momento, algunos días nadie entra, nadie sale. Y si venís de tal parte, no te vamos a dejar entrar, porque ya sabemos que la movilización incrementa la diseminación. Ya si no queremos aprender, pues ya es otra cosa, pues, pero tenemos que entender esos 2 conceptos básicos para tener alguna medida
de contrarrestar esta nueva variante. Esta nueva variante representa un riesgo para que hayan nuevas olas de contagio en distintos países. Me lo contesta, doctor, después de mencionarle a nuestros televidentes que vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Usted puede marcarnos al 2222-7808 para hacerle preguntas al doctor, aprovechando su presencia acá y que él nos pueda orientar de forma adecuada en cuanto a la pandemia de COVID-19. Lo hemos dicho hace algunos días, hay riesgos de contagios cuando vamos al mes de diciembre porque nos aglomeramos, porque nos juntamos, porque recibimos visitas, y no hay que olvidarse que aunque la vacunación esté, siempre debemos de cuidarnos ante la COVID-19. En el 2020 nosotros los médicos mencionábamos, por lo que veíamos de otros colegas de otros países, el SARS-CoV-2, nuevo virus que da COVID-19, va a provocar una ola. No nos creyeron. Mayo del 2020 fue doloroso. Surgen las variantes. Las variantes provocaron una ola fuerte en septiembre, poca gente creyó. Esta nueva variante va a provocar otra ola en el 2022 y tenemos que creer para evitar que no se dé, y si se da, que no sea tan agresiva como la que vivimos recientemente. Tenemos una llamada. Buenos días, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su consulta para con el doctor? Aló, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Se nos cayó la comunicación. Doctor, entonces sí puede provocar una nueva ola de contagio, y no solo en Nicaragua, esto puede ser en el mundo entero, ¿es así? En Sudáfrica el desarrollo de las variantes se dio, Sudáfrica lleva 3 olas, o sea, 3 ascensos rápidos de casos, 3 rebrotes. Y en estas olas, en estos rebrotes, que hay una cantidad de virus circulando, entonces se generan las mutaciones. Ahora, nos puede dar otra ola, no solo por la Omicron, puede dar por la Delta, puede dar por el SARS-CoV-2, es decir, tenemos más virus que pueden provocar una ola más agresiva. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta con el doctor? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Por favor, hable un poquito más fuerte para que le podamos comprender. Aló, buenos días. Ahora sí le escuchamos. ¿Cuál es su consulta para con el doctor? Doctor, quisiera hacerle una consulta. Lo escucha el doctor, por favor no se escuche a través del televisor porque entonces tenemos retraso en la comunicación. Escúchenos a través de su teléfono. Ok. Doctor, la consulta es la siguiente acerca del tema del virus. Fíjese que yo vacuné a mis hijos con la primera vacuna que pusieron en Honduras. La consulta es la siguiente. Si yo ahora vacuno a mis hijos con la vacuna que están poniendo aquí en Nicaragua, ¿van a tener algún problema ellos? Como no, gracias al amigo. Me dio datos insuficientes porque no me dijo qué vacuna en Honduras y no me dijo qué vacuna acá en Nicaragua. ¿Qué vacuna fue? ¿Sigue en línea? ¿Qué vacuna le aplicaron en Honduras? La que están poniendo ellos, la Moderna. La Moderna, correcto. Pero solamente una dosis, y entonces ahora quiero, como no están vacunando a los nicaragüenses otra vez allá en la frontera, entonces quería saber si se le puede poner la AstraZeneca a ellos acá. ¿Qué edad tienen? 19 y 21. Ok. Como no, gracias por completar la información, me da más herramientas de darle una mejor respuesta. Número 1, si se vacunó en Honduras con Moderna, porque están aplicando Pfizer, por eso le preguntaba, nada más que en los últimos días del mes de octubre colocaron más Moderna. Yo le recomiendo que complete ese esquema, que esté pendiente de la información que la Secretaría de Salud de Honduras está publicando, porque a partir del 3 de diciembre van a volver a vacunar. Los que tenían cita el 25 de noviembre en Honduras los van a empezar a vacunar el 3 de diciembre y más o menos así sucesivamente, es decir, los del 26 de noviembre van a ir el 4 de diciembre y así sucesivamente hasta completar el esquema de vacunación de los nicaragüenses pendientes, pero debería estar, como le digo, siguiendo tal vez la página de Twitter de la Secretaría de Salud de Honduras, sobre todo de San Marcos de Colón, que está dando bastante información. Ahora, si se quiere vacunar en Nicaragua, para Nicaragua sus hijos no tienen ningún registro de vacuna. Puede hacerlo perfectamente. Va y se vacuna con la vacuna que esté ahí, puede ser AstraZeneca, puede ser Sputnik, no sé, por la edad que tienen se pueden aplicar cualquier vacuna. Puede ser Sputnik B o Sputnik Light, la que esté en el centro de salud en ese momento. Pero
Si usted dice que se vacunó en Honduras con la primera dosis, no lo van a vacunar en Nicaragua. Si usted decide vacunarse aquí, usted llega calladito, dice que no se ha vacunado, lo mira en el registro, no va a estar vacunado y se aplica la vacuna. Pero mi recomendación sería que complete el esquema de vacunas que ya inició. Si ya se animó a ir a Honduras la primera vez, complete ese esquema de vacunación para que sea algo ordenado. Pero ¿cómo haría si es el que ya no están vacunados? Bueno, entonces les acabo de explicar que a partir del 3 de diciembre van a volver a vacunar y que esté pendiente de la Secretaría de Salud de Honduras, que está dando la información respectiva. Mejor para que esperen, completar el esquema, porque la autoridad hondureña dijo que van a completar los esquemas de los nicaragüenses pendientes a partir del 3 de diciembre, que se suspendió por los efectos de las elecciones que hubo en Honduras. Ok, hay otra llamada, doctor. Buenos días. Gracias por llamarnos. Adelante. Buenos días. Bienvenida. Yo tengo 74 años y me han puesto 3 vacunas, las 3 la primera es Sputnik, la rusa, pues, y ahora el refuerzo de Sputnik Light. ¿Es suficiente? Ya no mi médico particular dice que hasta dentro de un año me tengo que volver a vacunar porque ya tengo 3 vacunas. Y la última me dio una reacción de una alergia por dentro que casi me muero, pues. Entonces le hago la consulta al doctor, tengo 3 vacunas, ya. 64 años nos dijo. Sí, 74, yo estoy sana, pero la última vacuna que me pusieron ahorita, la semana pasada, el Sputnik Light, me produjo una alergia interna que casi me muero, pues horrible, espantoso, unos ardores y unos dolores en el cuerpo que pasé 3 días acostada. Muchas gracias por hacernos su consulta. La felicito por haberse vacunado. Sí, el médico que le orientó que le puede tocar una vacuna hasta dentro de un año es correcto, pero recuerde que usted tiene que seguirse cuidando. La vacuna no le va a evitar la enfermedad. La vacuna lo que trata es de que si le da SARS-CoV-2 o cualquiera de sus variantes, la enfermedad sea más leve, no se complique y por lo tanto pues no llegue a cuidados intensivos y no se muera. Pero puede estar dentro del porcentaje de personas que no cubre la vacuna. Tienen que comprender que la vacuna, yo tengo un esquema completo de vacunación con Sputnik V. Yo asumo y espero desde mi fe que esté en el porcentaje del 90% de protección. Y si estoy dentro del 10% de protección, la vacuna en ese sentido no funciona, porque hay un porcentaje de personas que no la cubre. Eso es normal, ninguna vacuna es 100% de cobertura. La más alta es la Pfizer con 95, luego la Moderna con 94 y luego van bajando todas las demás. Esperamos estar dentro del porcentaje de cobertura, pero entre más personas se vacunen, cuando el 100% de los nicaragüenses estén vacunados, probablemente entre el 10 y el 15% no van a tener protección de la vacuna, aunque todos estemos vacunados, pero el 90% de la población o el 80% de la población que sí está vacunada va a proteger por inmunidad colectiva o de rebaño al otro 10 o 20% que aún estando vacunados no tienen cobertura. Cuando eso pase en el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, vamos a tratar en ese momento de tener mejores herramientas en contra de los virus que provocan la COVID-19. Aunque con la variante ese sueño se disipa un poco, pero tenemos que alcanzar esa primera meta de vacunar con las vacunas existentes que van contra el SARS-CoV-2 a todo el mundo. ¿Será que a un niño de 12 años, nos dicen en los comentarios en Facebook, se le puede combinar la Abdalá con la Moderna? Me lo contesta después de la llamada que tenemos en línea. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Bienvenido. Buenos días. Sí, gracias, buenos días. Buenos días. Una consulta, doctor. Yo tengo el esquema, tengo 47 años, tengo el esquema completado de las 2 vacunas AstraZeneca aquí en Nicaragua. Fui a Honduras con mi hija de 13 años a ponerle la Moderna y decidí vacunarme también, ponerme la mía, o sea, aprovechar el viaje y ponerme otra dosis de Moderna. ¿Eso es bueno o malo? ¿Puedo completar también el esquema en Honduras para tener 4 dosis o es peligroso? O sea, ¿qué hago? ¿Qué piensas? Como no, lo felicito por ya tener su esquema completo de vacunación. Si fue a Honduras y tuvo la oportunidad de vacunarse, perfecto. Ya hemos hablado que la combinación de vacunas genera más anticuerpos, pero no es una recomendación de que pongamos vacunas de todos los tipos, ¿verdad? Hoy me puse la Moderna, mañana la Pfizer, después la Sputnik V, después la Sputnik Light y voy a completar con
la AstraZeneca, pues así, con todas las vacunas aplicadas, probablemente no me va a dar nada. No. Si tuvo la oportunidad, está bien, complete ¿sí? el esquema de vacunas de Moderna para que sí tenga protección. Y la combinación no le va a generar ninguna alteración a su cuerpo, las dos vacunas son seguras. Y lo felicito por hacer el esfuerzo de vacunarse usted y vacunar a sus familiares. La pregunta que nos hacían a través de las redes sociales, de los comentarios, ¿puede un niño de 12 años aplicarse el Abdalá y luego la Moderna? Ya esa es una decisión del padre de familia, pero yo le orientaría que mejor complete un esquema de vacuna. Si se puso, como el ejemplo anterior de la llamada, si se puso AstraZeneca y luego se puso Moderna, completen los esquemas de vacuna, no queden a media uno con el otro, porque vacunado completamente, la definición actual es: la persona está vacunada completamente cuando tiene un esquema completo de 2 dosis o una dosis 2 semanas después. Si usted tiene una vacuna de AstraZeneca, una de Sputnik V, una de Moderna, una de Pfizer, en ninguna parte del mundo se va a considerar vacunado porque tiene esquemas incompletos de vacuna, aunque a lo mejor tiene más anticuerpos que cualquier otra persona, pero eso no es correcto, no es un orden que se lleva. El orden es completar esquemas de vacunación. Si usted le puso cualquiera de las dos que menciona, que decida completar cualquiera de los dos esquemas, porque si se queda con una Abdalá y con una Moderna, fue que dijo, ¿verdad? Sí. Pues no está vacunado completamente, tiene que completar cualquiera de los dos esquemas, ya decide la persona. Hay una llamada, doctor, nos indican por acá. Buenos días, le escuchamos. Si en lugar donde me he tocado la vacuna no hay, me mandan a otro, pero si me pongo la misma que me corresponde, y las dos que me he puesto son full. No le captamos bien. Vuelva a hacer la pregunta, por favor, para tomar nota de ella y responderle. Hola. Buenos días. En agosto me puse una, en octubre... No le escuchamos bien. Me puse la siguiente, la segunda. Según tengo entendido... Es que no nos escucha a través del televisor, porque entonces se mete ese ruido en la comunicación. Es de 3 vacunas. Aló. Tenemos problemas con esa comunicación, doctor. Pero siempre la duda de la combinación de vacunas y de si ya tenemos 2 dosis, luego en qué tiempo se debe poner la tercera dosis, la dosis de refuerzo. De hecho, es una pregunta que nos hacían por acá: ¿qué tan recomendable es ponerse la AstraZeneca al mes? Porque dicen que lo recomendable es a las 9 semanas, luego de la última dosis o de la segunda dosis. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 8 a 12 semanas. Yo aquí he visto que se las están aplicando al mes, no es lo ideal. Lo ideal es seguir el esquema del fabricante. AstraZeneca, segunda dosis, entre 8 a 12 semanas, y el refuerzo a los 6 meses. Que recuerden, el refuerzo que se está aplicando en Nicaragua es un poco más empírico, es decir, los estudios de mayor desarrollo son con Pfizer, con Moderna y con Johnson & Johnson. Cuando el que se aplicó Johnson & Johnson, varios nicaragüenses tienen esa vacuna, su refuerzo debe ser a los 2 meses, porque a los 2 meses ya bajan los anticuerpos. Pero copiando esos estudios, es correcto y acertado estar aplicando refuerzos en nuestro país con Sputnik Light, que sí está recomendada, sobre todo cuando se puso 2 Sputnik V o Sputnik 5, y AstraZeneca cuando se puso Covishield o AstraZeneca como esquema completo. Mi recomendación es a los 6 meses, porque eso dice la Organización Mundial de la Salud, que en ese momento se generan, disminuyen los anticuerpos, y al aplicarse un refuerzo incrementa el número y así nos protegemos un poco más. Sin embargo, no olvidemos que el resto de medidas, mascarilla, lavado de manos, no aglomerarse, no tocarse la nariz, la cara y la boca, cuando uno está fuera de su casa, mantenerse en lugares ventilados y vacunarse, tenemos que juntar todas esas medidas para tener una mejor protección, sobre todo con la presencia de la variante Omicron. Buen día, tenemos otra comunicación. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Mire, mi pregunta es que yo me puse una sola dosis, que es la Sputnik Light. Sí. ¿Y es buena esa vacuna o tengo que buscar otra vacuna o qué? ¿Hace cuánto se le aplicaron esa vacuna? Hace como un mes, más de un mes. Ok, ¿usted qué edad tiene? Tengo 50 años, 51. 51. Entonces Doctor, aquí voy a insistir, y hay personas que se molestan y me dicen unos amigos: doctor, lo que pasa es que usted a veces es un poquito fuerte para hablar. Imagínense que si hablara más suave, la gente no hiciera caso del todo. O sea, así como le hablo, hay gente que
que después del programa se le olvidó todo lo que comentamos, porque yo veo gente todavía que anda esa cadenita acá de la mascarilla colgando, sabiendo que es un uso incorrecto de la mascarilla. Esta persona tiene 50 años y se puso la Sputnik Light, quiere decir que se vacunó hace poco. ¿Por qué no se vacunó antes? Esas preguntas del por qué no lo hizo antes, el médico a veces la hace porque nosotros tratamos de dar salud a la gente. ¿Por qué no usó mascarilla? Le dio COVID, se murió. Pudo haber usado mascarilla, no le da COVID, no se muera. No somos los dueños de la vida ni de la muerte, pero evidentemente nuestras recomendaciones están basadas en el comportamiento de las enfermedades. Le hago este comentario para que las personas que todavía no se han vacunado lo hagan como por un favor personal. Al final la recomendación que yo doy no es para mí, es para ustedes, es para las personas que se cuiden, es para todas las personas, porque hay unos que me dicen, usted dirige mensajes solo a ciertas personas. Estos mensajes son generales para todos. Todos los deben de poner en práctica, porque la salud no tiene colores, la salud va dirigida a todo. Usted cree en Dios o no cree en Dios, aplique el conocimiento, es parejo. La mejor vacuna es la que usted tiene aplicada en el brazo. Yo tengo la mejor vacuna del mundo, Sputnik V aplicada en mi brazo, mis 2 dosis, ya las tengo aseguradas aquí, esperando mi refuerzo en 6 meses, pues bueno, tal vez un poco menos, porque me la puse hace como 2 meses. Esa es la mejor vacuna. Lo que hay son vacunas con diferentes porcentajes de cobertura. Pfizer 95%, Moderna 90%, Moderna 94%, la Sputnik V anda por el 90%, la Sputnik Light anda por el 80%, la AstraZeneca entre el 60 y el 80%, y hay vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y otras no. La pregunta específica del televidente, doctor, luego de esa reflexión que usted le daba, ¿es una vacuna buena o tengo que aplicarme otra? La mejor vacuna, insisto, es la vacuna que uno tiene aplicada en el brazo. Yo tengo la mejor vacuna del mundo, la Sputnik V, que la tengo acá en el brazo. Esa es la mejor vacuna. Y lo que hay son vacunas con porcentajes de cobertura diferentes. Pfizer 95, Moderna 94, y ya lo expliqué eso, ¿verdad? Y hay vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y otras no. Porque buena, el concepto que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, es la vacuna que usted tiene aplicada y está disponible. Porque la Sputnik V no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero si queremos darle un término de buena, es una vacuna buena. Lo que no está es aprobada, pero tiene excelentes resultados. Y acabo de decir que es la que yo tengo. ¿No tiene que buscar otro esquema de vacunación? No, no es necesario. Ya tiene su esquema completo, porque en el caso del Sputnik Light es una sola dosis. Lo que tiene que hacer es cuidarse, y el año que viene, pues dependiendo de la autoridad, diga si va a haber refuerzo o no para esta vacuna, o decida otro tipo de esquema. Pero por el momento él ya tiene su esquema completo. Dosis única, ya se le aplicó, ya está vacunado. Con esta nueva variante, doctor, volviendo al tema de origen de esta entrevista, ¿podríamos identificarla en nuestro país? ¿Estamos listos para poder hacerlo? Bueno, si me equivoco, pido disculpas, pero creo que oficialmente el Ministerio de Salud no ha dicho que tenemos las 4 variantes de preocupación de la Organización Mundial de la Salud, o por lo menos yo no lo he visto. Quien dijo que las 4 variantes de preocupación, incluida la Delta, están en Nicaragua, fue la Organización Panamericana de la Salud, como respuesta a la pregunta de una periodista que le dijo en la conferencia que hacen, que usted la puede ver por Facebook, y ahí los periodistas hacen preguntas, pero oficialmente pues no lo tenemos. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene las herramientas, según dice la OPS, para diagnosticar las variantes. Tenemos otra llamada, doctor. Buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, no es una pregunta, solo me gustaría participar. Sí, hágalo, lo está haciendo ya. Bueno, me gusta el tema, los que están tocando, tienen varios días tocando este tema. Primeramente me gustaría decirles que soy fan número 1 de Acción 10. El doctor explicó que todos tenemos un deber en usar la mascarilla. Tengo una amiga que ella tomó la vacuna del COVID y 2 veces se le dio el COVID, desafortunadamente. A la señorita que está en la mesa, a mí me gustaría compartir con ella que usted también puede usar su mascarilla, porque para ¿cómo se puede decir? Para cuidarse más. Como el doctor se está cuidando, me gustaría que usted también usara la mascarilla. Perfectamente podemos escuchar al doctor, también creo que perfectamente podemos escuchar a usted.
Otra cosa, hay doctores que están pasando por las casas vacunándose y están usando la mascarilla debajo de la barbilla, lo tienen guindado en la oreja. Entonces yo creo que ellos también deberían ser un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación y por ese cariño y preocupación por este equipo que trabaja día con día para llevarles la información acertada a ustedes. Doctor, de la participación del televidente. Me parece excelente si más personas como él opinaran y ejecutaran, por ejemplo. A mí me bueno, lo voy a compartir por el amigo. A mí me amenazaron con llevarme a los juzgados porque dije que una librería obligaba a la gente a quitarse la mascarilla para entrar a esa librería, viendo a sus clientes como potenciales sustractores de los medios de la librería. Aquí hay una empresa que distribuye dinero, bueno, no es distribuye, sino que hace envíos de dinero que te obliga a quitarte la mascarilla para entrar. Hay bancos que te obligan a quitarte la mascarilla para entrar. En otros países, los pleitos con la gente es que póngase la mascarilla, si no, no entra. Aquí no. Aquí el pleito con la gente se quita la mascarilla, si no, no entra al banco. Reflexión para los gerentes de los bancos, para el dueño de esa librería, para el dueño de esa empresa de envío de dineros. Si nosotros no nos cuidamos, la afectación va a ser mayor. Si en el supermercado yo no le digo a la persona que me respire en la nuca, señora, apártese, hágase para atrás, por favor, estamos en pandemia. Si no le digo el de adelante, tome la distancia. Si no hago yo lo que el amigo acertadamente dijo, pues entonces vamos a tener problemas, porque aquí si solo los médicos empujamos esta carreta, pues va a ser difícil. Excelente su opinión. Yo trato de dar el ejemplo, trato de dar las recomendaciones y espero que los demás lo sigan. Y bueno, quiero hacer un comentario que él lo trajo a colación, pero después de la llamada. Sí, tenemos la última comunicación a esta hora. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenido. Solo una pregunta para el doctor. ¿Dónde puedo conseguir yo la tercera dosis de Moderna? Yo tengo las dos de Moderna. Bueno, la tercera dosis de Moderna en Nicaragua no la va a conseguir, porque aquí no la están aplicando. Esa vacuna no está en el país. La vacuna Moderna para los nicaragüenses es la que se aplicaron en Honduras. No le van a poner refuerzo antes de 6 meses. Y tendría que estar usted en la clasificación de los refuerzos, que es personal de salud, mayor de 65 años, con enfermedades crónicas o cáncer, más o menos la misma clasificación que se utilizó cuando comenzamos la vacuna. Acá en Nicaragua no la va a conseguir. Y al amigo que llamó anteriormente me recordó el tema de la reinfección con la variante Omicron. Una de las preocupaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud es que esta variante te puede dar la enfermedad hoy, se te quita, te puede dar otra vez y te puede dar otra vez. El SARS-CoV-2 repite. Hay personas que les ha dado hasta 2 veces la enfermedad. Y recuerden que la variante Omicron no es que desplaza a la otra. Significa que en el mundo tenemos en este momento 6 virus que dan la COVID-19. Es difícil entender eso. Es difícil entender que tenemos más agentes patógenos, que tenemos más virus provocando una misma enfermedad. ¿Qué tan difícil es eso para que entendamos que no tenemos que aglomerarnos? E insisto, yo no estoy en contra de la religión. Los que me conocen saben mi religión, saben que practico una religión, pero la religión está afectando a nuestro país en el tema de la SARS-CoV-2 y de las variantes, porque viene 7 de diciembre. Han habido festividades celebrando cosas que no se deben de celebrar en este momento, porque la aglomeración incrementa el contagio. Claro, somos libres de decidir cómo nos cuidamos, pero cuando yo veo a papá y a mamá con niños en eventos, en carnavales y en desfiles sin mascarilla, pues yo creo que ahí el amor de padre no se ve reflejado, el amor de ciudadano no se ve reflejado. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo logramos que la gente comprenda que cuando se movilizan diseminan la enfermedad y cuando se aglomeran se contagian? Es difícil, porque unos se cubren con un manto religioso mágico de un Dios irresponsable que te manda a aglomerarte y actúan con temeridad. Alguien me dijo ayer,
desde el punto de vista espiritual, que Dios premia más al obediente que al que se sacrifica. Porque yo veo gente que por religión hace cosas porque Dios los protege, están sacrificándose. Mejor sea obediente a la autoridad médica. Ya tenemos las herramientas para poder comunicarnos, existen como 5 plataformas digitales para hacer reuniones masivas. Esperémonos, porque el duelo por la pérdida de un familiar va a ser difícil de superarlo en el contexto de la pandemia. Hay gente que no miró a su deudo después de morir, porque en el año 2020, por el desconocimiento, lo poco que conocíamos, la desesperación, hubo entierros exprés que ahora ya no son justificados, pero esa gente no ha olvidado a su familiar. Hay gente que dejó de ver a ese familiar y no ha logrado elaborar su duelo. Hay que entender que es una pandemia, que tenemos las herramientas para contrarrestarla, solo pongamos en práctica. Yo me puedo reunir en ciertas condiciones, cumpliendo ciertas actividades, y aunque tal vez el ejemplo no es el mejor, pero recientemente se elaboraron normas, por ejemplo, para transcurrir para desarrollarse en los buses, para las actividades en los mercados, para las actividades en diferentes reuniones, y lo que hay que hacer es ponerlas en práctica. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y explicarnos más de esta nueva variante del SARS-CoV-2. No hay que bajar la guardia, siempre tomar en cuenta las medidas de recomendación. Gracias. Gracias nuevamente. Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. Antes de la pausa compartimos la tendencia de nuestras entrevistas del día de ayer. Estuvimos hablando con Marco Peña, quien es economista, y el tema fue los sectores en crecimiento económico en cierre del 2021 y aquellos que no reportaron crecimiento. Un total de 25.502 personas alcanzadas, 7 veces compartida esta entrevista, 48 comentarios y 3.096 interacciones. A usted muchas gracias por preferir Acción 10 en la mañana. Quédese con nosotros después de estos breves mensajes de interés. Y es momento de hablar un poco de temas económicos. Christopher Guevara está pendiente de esto. El frijol, el aceite, el queso continúan manteniendo altos costos en los diferentes mercados de la capital. Él hizo un sondeo por el mercado Roberto Güemes, donde además los perecederos continúan con su precio estable, un poco bajo en relación a los meses anteriores. Vamos a ver qué nos ha preparado Christopher. Así es, buenos días allá en el estudio, buenos días a ustedes familia nicaragüenses, gracias por esta fina atención esta mañana. Estamos en vivo y directo desde el mercado Roberto Güemes para darles a conocer en el siguiente recorrido, como semanalmente solemos hacerle, el precio de los diferentes productos que componen la canasta básica. Si han tenido variaciones o no, serán los comerciantes quienes nos lo dirán. Lo que es buenos días, ¿verdad? Lo que es el producto que más se ha subido ahorita, ¿verdad? Que va a la par del aceite, son los frijoles. El frijol subió de precio, estamos dando a 20 córdobas la libra. Pero hoy nos vino ya por quintal a 20, entonces tenemos que dar a 22 córdobas la libra el frijol. Actualmente estamos manteniendo el precio para que no se nos corran, ¿verdad? Las personas que nos vienen a visitar a este mercado. Lo que es el aceite estamos dando a 68 córdobas el litro. Estamos manteniendo un poco el precio del aceite. O sea que el comerciante ha venido mermando su ganancia. Lo que es el arroz es dependiendo la marca y calidad. El arroz tenemos a 18 córdobas la libra, lo que es Faisán y Caballo Negro. Ya después a 17 el Marilla, que es un 80%. Es un buen arroz. Tenemos Imperio a 16 córdobas, a 15 córdobas, dependiendo las calidades. Lo que es papel higiénico se ha mantenido los precios. ¿Ves? De papel higiénico. Lo que es jabón también estamos manteniendo el precio de jabón a 90 córdobas la ristra de jabón. El lomo está a 90, amor. La pierna está a 85 córdobas, el salón 85, el pecho 80. Esa es carne canal, la exportación está súper cara. Esa no se están vendiendo ahorita porque está a 120, a 110, precio como palín. Ya está demasiado, los precios están alterados. Ya casi previo a las celebraciones de diciembre, ¿verdad? Este producto es bastante comprado por los consumidores nicaragüenses. ¿Hay incrementos para próximas semanas?
No creo, porque al dispararse todos estos precios en la lengua, todo eso, no creo que la gente compre a 140, hasta ha llegado a 180 pesos. En productos, las empresas, está 187 córdobas, ¿cómo le vamos a dar a la gente? No podemos. Se han disparado los precios. En lo que es medio pollo, está 46 córdobas, la pierna 40, lo que es el muslito 46, conito 42. ¿Estos precios se mantienen en comparación con la semana última? Sí, se han mantenido, en verdad. Todo normal, lo que estamos ofreciendo nosotros es producto fresco. ¿Hay algún tipo de pronóstico para las semanas próximas si este producto va a presentar alzas? Bueno, esperemos que por el momento no ha habido alzas. Lo que hubo alzas fueron en productos selectivos, como es el filete, lo que es la ala fresca. En eso sí hubo incremento esta semana, pero en lo que es los otros productos más consumibles de la población, pues no ha habido variación. Ya previo a estas fiestas de diciembre, ¿cómo ha estado la venta y el dinamismo de este producto en el mercado? Pues gracias a Dios ha estado bien la venta, realmente venimos de un fin de semana muy bueno. Ahorita pues se encuentra un poco bajo, pero tal vez porque es lunes, pues, pero esperemos que ahorita con el pago del 1 de diciembre y el 30 de noviembre pues ya haya mayor afluencia de gente. Bueno, por el momento, ¿verdad? Se han mantenido ahorita. ¿Cómo lo encontramos? Dependiendo del de crema 6.5, el moralique cuesta 80, el asado 85, a 75 el seco. Okay. ¿Qué dicen los compradores en torno a estos precios? ¿Les ha parecido o hay un poco de...? Pues para decirte de que la gente se asusta y solo sabe decir pues de que tal vez el que compraba 3 compra 1 libra, entonces disminuyen la compra. Ahora bien, la cajilla con huevos, ¿a cómo la encontramos? A 150. ¿Tamaño grande? Medianos son, el grande no, casi no. ¿No lo compra? No, no lo compra porque no lo paga el precio. Pues el precio del tomate, fíjate que estamos dando a 50 y a 60 la docena. Ha bajado un poco ahorita porque estuvimos dando a 80 y a 70 la docena de tomate. Lo que es el precio de la chiltoma se mantiene a 50, 40 la docena de chiltoma según el tamaño. Okay, la papa, pues fíjate que tenemos a 16 la papa de punto rojo y a 15 la papa blanca. Ha bajado de precio porque estuvimos dando a 18 y a 20 la libra. El chayote, mi estimado, un producto utilizado para diciembre, ¿no? Sí, pues bueno, el chayote ahorita lo tenemos accesible. El chayote se encuentra 4 en 20, 5 en 20. El chayote grande 3 en 20. ¿Cómo están las ventas previo a las fiestas navideñas? Pues fíjense que las ventas no han sido tan altas, pues no han sido tan buenas, pero gracias a Dios vendemos el cada día, pero invitamos a la población que visite el mercado Roberto Güemes para que los vengan a comprar. Tenemos buenos precios, precios accesibles. Ya casi finalizando el mes de noviembre y excelentes noticias para quienes compramos los diferentes perecederos como el tomate, la chiltomita o bien la papa. Ya refirió el comerciante hace pocos momentos que estos productos han menguado el precio, por lo que usted debe aprovechar y venir al mercado. No así la libra de frijol, quien ya supera los 20 córdobas. Es la información que tenemos hasta el momento. Quiero regresar allá en estudio con ustedes. Gracias, Christopher Guevara, por esa importante información. Ya nosotros ahí tenemos parte de lo que usted puede adquirir en los diferentes mercados del país. Mercado Roberto Güemes, Mercado Oriental, Iván Montenegro, Mayoreo, Israel Levit, dependiendo, ¿verdad?, en el lugar donde usted se ubique. Vamos a cambiar de tema y vamos a presentarles a ustedes una nota luctuosa, y es que ha pasado a la presencia del Señor la señora Marta Lorena Estrella Hurtado. Adiós a la amorosa hija, hermana y tía que ahora descansa en la paz de nuestro Señor Jesús. Siempre serás recordada por tu alegría y por esos ojos tan hermosos. Sus honras fúnebres se realizarán hoy a las 10 de la mañana en el cementerio de San Rafael del Sur. Invitan las familias Estrella Hurtado, Obando Estrella, Rugama Estrella, Gómez Estrella. En paz descanse doña Marta Lorena Estrella Hurtado. Y también es momento de solidarizarnos con nuestra compañera de labores, Daniela Obando Estrella, ya que pues su tía doña Marta ha pasado a la presencia del Señor. Nuestras más sinceras condolencias, y Daniela, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Acción 10 en la mañana y Acción 10 y todo Canal 10. Esperamos que Dios lleve fortaleza a esta familia. Vamos a cambiar de tema y en nuestro segmento activos veremos cómo están los niveles y la curva económica en nuestro país, qué crecimiento ha tenido o qué decrecimiento. Veamos.
Así es, muchachos, llegó el momento de conocer el comportamiento de los principales indicadores económicos de nuestro país para el transcurso de esta semana. Y vamos a iniciar informándoles sobre el precio de los hidrocarburos, mismos que aún no registran una baja en sus costos, pese a que el barril del crudo ha registrado una baja en sus precios a nivel internacional. Hasta el momento, ni las autoridades de gobierno ni las petroleras han llegado a establecer un acuerdo para registrar una variación en el precio de los mismos, por lo que estos continúan congelados. La gasolina super se mantiene en 42 Córdoba con 2 centavos, la gasolina regular en 40 Córdoba con 93 centavos y el diésel en 36 Córdoba con 52 centavos. Ahora vamos a hablar del precio del gas butano, otro de los productos de consumo necesario e indispensable en las familias nicaragüenses. Tenemos que la presentación de 25 libras del gas butano se mantiene en 457 Córdoba con 25 centavos y la presentación de 10 libras por su parte se mantiene en 188 Córdoba con 50 centavos. Como podemos apreciar en la tabla, este es el precio solamente para el departamento de Managua, pero ahí usted puede observar cuáles son los precios del gas butano en diferentes localidades de nuestro país. El tipo de cambio por dólar al día de hoy se concentra en 35 Córdoba con 45 centavos, esto según el Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, recuerde que el precio del dólar podrá variar en dependencia de la entidad bancaria a la que usted acuda a cambiar sus córdobas. Es todo por mi parte en nuestro segmento Activos por Acción 10 en la mañana. Continuamos con más. La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial del movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Se produce por un fallo en el nervio facial que no lleva las órdenes a los principales músculos de la cara. Se manifiesta clínicamente por la imposibilidad para levantar la ceja, cerrar el ojo, incapacidad para sonreír, alteraciones en el habla, entre otros. Generalmente puede ser consecuencia de un infarto cerebral o una malformación vascular, pero es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily Aguilar, por esa información. Vamos a abordarla con el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Parálisis facial, ¿quiénes pueden padecerla? ¿Qué sintomatología podemos nosotros tener como síntomas de alerta? Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre agradeciendo a Acción 10 por el espacio que nos brindan cada semana para hablar de temas de salud. Como bien dijimos, la parálisis facial se nos puede dar por una irritación del nervio facial, el cual no abarca los ojos, no abarca la ceja. El nervio facial es bastante ramificado, también nos llega a abarcar los labios. Los pacientes comienzan a sentir, antes de sufrir una parálisis facial, tenemos que tener en cuenta que los pacientes comienzan a sentir o a escuchar algunos zumbiditos en los oídos. La característica de esto, antes de que te dé una parálisis facial, es que el paciente te dice que le comenzó un dolor atrás de la oreja. Me comenzó un dolor atrás de la oreja, me comenzó un dolor atrás de la oreja. Y de pronto me levanté, me alisté y ya tenía el labio desviado, ya su ojito que no le cerraba. O también otro signo característico de la parálisis facial, el lagrimeo en los ojos. También los pacientes se tienden a estar babeándose involuntariamente, comienzan a babearse. Esto se debe a la contractura muscular y también a la irritación del nervio facial que está. Se nos puede dar por la subida bruscamente de la presión arterial. Cuando se nos sube la presión arterial, los vasos sanguíneos también sufren y tendemos a irritar el nervio facial. Pero también se puede dar por tensión laboral.
por lo general se les manda tratamiento, se les manda ansiolíticos para que estén tranquilitos, no se estén preocupando, porque nosotros los tratamos, se da un avance en la consulta, pero llega un momento donde ellos empiezan a tener tensión, ya sea en su casa, por cualquier X o Y razón, ellos tienden a sufrir una tensión. Y eso revierte todo el avance del que nosotros mejoramos, de la terapia que mejoramos. Sí, y esto puede presentarse, usted bien lo decía, ya sea por un estrés laboral, un estrés familiar o diferentes tipos de estrés que pudieran estar pasando. Así es que para aquellas personas que nos estén sintonizando, yo he escuchado también decir, no, es que son muy débiles, es que no se han vitaminado, es que son emocionalmente también débiles, pero no se trata solamente de eso, sino que la condición de un paciente es totalmente distinta a la condición de otro. Entonces, cuando esto sucede, lo que podemos mejorar un poco, ¿qué será, doctor? Sí, es también cada paciente desarrolla signos diferentes. Se puede ver que hay algunos que no lagrimean, hay algunos que sí lagrimean, hay algunos que se les escurre un poquito de baba, hay algunos que no, y unos que cierran totalmente los ojitos, hay otros que no los cierran para nada. Pero la tensión laboral puede tender a complicar la parálisis facial. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estén trabajando y sientan bastante presión, tomarse algún té relajante, algo que no los tienda a complicar mucho. Es un poco difícil porque incluso cuando te contratan te dice acostumbrado a trabajar bajo presión. Sí, y también puede llegarnos a desarrollar una parálisis facial cuando no tratamos muy bien una faringoamigdalitis. Ok, excelente. Ya nos indica eso, porque además del estrés laboral hay otras situaciones que pueden predisponer a ese parálisis facial. Muy buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días. A mí me dio parálisis facial, pero me comenzó con rojo, ¿cómo le llaman? Como cuando se te dispara la presión y tenía los ojos muy rojos. Y después de eso, con muchos dolores de cabeza. Fui al médico y en el hospital lo único que me dijeron que, bueno, sí, que era parte de esa cosa de la parálisis facial y solo me recetaban acetaminofén. Pues me recuperé porque tuve que buscar un terapeuta privado para que me hicieran terapias y eso, y buscar otros medios, pero pues le digo, a mí me dio eso con muchos dolores de cabeza y lagrimeo en los ojos. ¿Y usted preguntó a qué se debió que le dio su parálisis facial? Bueno, me dijeron que era mucho estrés por lo del trabajo, porque yo trabajaba en un beneficio y esas cosas, pues. Pero de ahí, pues gracias a Dios, pues logré recuperarme, como le digo, con un terapeuta privado. Gracias. Gracias a usted por compartir, ¿verdad?, esta situación de salud, doctor. Este es el problema que tenemos casi en la mayoría de los casos con los médicos generales, de que por lo general ellos te mandan antiespasmódicos o AINES, por lo menos a ella le mandaron paracetamol o acetaminofén y ya va con Dios. Pero no tienen la capacidad de decir, hay que hacer estos ejercicios, tiene que sacar la lengua, tiene que ponerla en forma circular, tiene que comer chicle también. Sí, o soplar una chimbomba, tienen que soplar una chimbomba. Entonces, ellos solo te dan antiespasmódicos, pero no te tratan la terapia ni le indican al paciente. ¿Y es muy importante la terapia? Claro, para buscar cómo quitar la tensión muscular, porque muchas veces hay tensión muscular. Como no, tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, estamos al aire. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bueno, doctor, usted decía que también otra predisposición a padecer de parálisis facial podría ser una faringoamigdalitis. Sí, la faringoamigdalitis por lo general, cuando son maltratadas, llegan a darte un daño en el oído. Entonces ya comienza ahí la tinnitus, ya comienzan ahí unos zumbiditos, el dolor atrás de la oreja ya comienza, y por esta infección maltratada tiende a dar una compresión al nervio facial, y por eso siempre los problemas de amígdala siempre hay que tratarlos bien, porque la recuperación de una parálisis facial por infección en la garganta es bastante larga, una recuperación bastante larga, y tienden a recaer. Como no, tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, le escuchamos. Aló. Sí, buenos días. Utilice la bocina de su teléfono, por favor. Adelante.
Le escuchamos. Sí, ¿Cuál es su consulta? ¿Aló? Sí, su consulta, por favor. No, una experiencia que tuve yo sobre parálisis. Sí, adelante. Yo estaba 15 días de recién alumbrada, acababa de dar luz una niña y pues me puse a cocinar una gallina, abrí la refrigeradora y por la tarde pues yo estaba lagrimeando del ojo y al día siguiente amanecí con la boca de helado. Sí. Sí, Bueno, se le cortó la esto se debe, por lo general los pacientes no se dan cuenta o tienden a sentir como un calambre o un adormecimiento en la cara, pero no se ponen atención hasta el siguiente día que ya llegan a un espejo a peinarse, ya llegan a verse o algo. O incluso el familiar le dice que se sorprende que qué le pasó. Sí. Pero los problemas, por lo menos ella se calentó su rostro y quizás después se bañó, después salió a la calle. También estos problemas de cambio de clima brusco también tienden a desarrollarnos o a irritarnos el nervio facial. ¿Cómo no? Siguiendo con el tema, los problemas de amígdala hay que tratarlos con tiempo, hay que saberlos llevar, siempre busquen un médico, porque la parálisis facial debido a infección en la amígdala la recuperación es bastante lenta y en momentos de tensión tienden a volver a recaer y siempre hay bastantes recaídas. Siempre busquen un médico cuando empiecen a sentir el adormecimiento en el rostro, debido a que las terapias que tenemos que implementar son bastante buenas y son mejor que estar tomando un ansiolítico o estar antiespasmódico o AINES. Siempre tenemos que buscar terapia, debido a que solo AINES no te va a ayudar. Como no, además que hay que prevenir ese tipo de parálisis porque también tiene complicaciones, tiene tipos, porque está la central, está la periférica, sí, y cada una tiene su condición. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Estamos en Clínica de Medicina Oriental Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de Clínica Don Bosco 1 al Sur 4 arriba. El número de teléfono es 5711-8806. Nos puede llamar o nos puede escribir al WhatsApp. Hacer su cita debida. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre es importante usted visitar a los especialistas y también no automedicarse y hacer fisioterapia. Si está en este momento pasando por algún tipo de parálisis facial, pues son los especialistas quienes van a ayudarle a mejorar esa condición. Vámonos con Tatiana, la chica de los colochos. Tati, buenos días. La partición judicial es aquella en las que los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes del fallecido. En tales situaciones, los herederos acuden al juzgado de primera instancia competente para que el juez designe a un perito, siendo este último quien se ocupará de realizar la partición de la herencia. Esto facilita el desbloqueo de herencias en las que por falta de acuerdo entre los herederos impiden avanzar en el proceso, pero es en la siguiente entrevista donde abordan el tema la participación judicial con un experto. Saily Aguilar, Acción 10. Partición extrajudiciales, y esto es parte de lo que hablaremos con el doctor Isidro Trujillo. Él es del bufete de abogados Trujillo y Asociados. Para conversar un poco de este tema, también nos va a dar algunos detalles que todavía desconocemos. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme siempre a estar compartiendo con la población nicaragüense aquí en Nicaragua y en el mundo entero. Sí. El tema que nos ocupa, partición extrajudicial. Sí. Escuchábamos el segmento de la introducción que hacía la honorable periodista con relación a la partición de la herencia. Sí. Eso es uno en materia de sucesión. Pero cuando hablamos de la partición extrajudicial la podemos dividir en dos partes. Primero, hablar sobre lo que es una partición, que viene del verbo partir o repartir, precisamente, y eso se da cuando hay sociedades indivisas. Por ejemplo, en materia de sucesiones, cuando hablamos de la partición de la herencia. Primero tenemos que tener un derecho para poder optar a hacer una repartición de la herencia. Mientras no tengamos ese derecho reconocido, que sea por voluntad del causante antes de fallecer en un testamento, que es una escritura pública,
con todas sus formalidades de ley, eso le da un derecho, o una sentencia de declaratoria de heredero que reconoce el derecho a los que van a posteriormente a partirse la herencia. Eso en materia de sucesiones. Pero si hablamos también en materia de familia, la partición se puede dar en el momento cuando hay un divorcio, que los divorcios pueden ser también en la vía no contenciosa, en la vía notarial, cuando las partes se ponen de acuerdo y ambos llegan a firmar un divorcio. Entonces ahí, por lo general, hay patrimonios que partir. Todo el trabajo que han realizado en conjunto, independientemente del tipo de régimen que haya elegido, entonces ahí tenemos algo para repartir, entonces, dentro de lo que es la partición. La partición en materia civil también se puede dar cuando hay algún tipo de sociedades, y en materia mercantil también, cuando están las sociedades anónimas, sociedades mercantiles, las cooperativas. Entonces, y después hay una liquidación, porque primero tenemos que hablar de la liquidación, porque la liquidación, si es contencioso, tiene que darse a través de la vía judicial, precisamente porque hay que cuidar derechos de terceros. Sí. Entonces no se puede solo ponerse de acuerdo los socios y liquidar una sociedad, pero sí, una vez ¿que haya sido liquidado? Ha sido liquidado, entonces hay patrimonio por partir, y esa partición sí se puede hacer en las dos vías, en lo contencioso cuando no están de acuerdo y en la vía voluntaria cuando están de acuerdo, y ahí opera el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. También podemos ver en materia laboral. Imaginémonos una sentencia en donde haya un reconocimiento de un derecho, y producto de ese reconocimiento de ese derecho hay una adjudicación cuando se hacen los embargos de los bienes a favor de un grupo de trabajadores que vienen y hacen una demanda. Sí. Entonces, esa adjudicación es partible, puede ser un bien mueble o inmueble. Sí. Entonces, como está en comunidad de dueños, entonces se hace una partición. 2222-7808, la persona que desea hacer alguna consulta, 2222-7808, utiliza la bocina de su teléfono para poderla escuchar con muchísimo gusto. Cuando hablamos también de esa partición extrajudicial, abarca a aquellos familiares que quizás el padre, la madre no testó o solamente dejó un documento sin firmar, porque también hay posibilidades de esto y se necesita hacer esa partición. ¿Aplica ahí esto? Cuando hablamos de la herencia, cuando nos ubicamos en materia de sucesión, tenemos que ver primero el derecho. Okay. El derecho que lo tenga a través del testamento, y si no lo tiene a través del testamento, entonces la ley a través del artículo 1001 del Código Civil de la República de Nicaragua determina quiénes son los llamados a suceder a la persona causante, que es el difunto. Sí. Entonces, ya una vez reconocido el derecho, sí vienen y pueden hacer la partición voluntaria o en la vía de lo contencioso. En materia civil también hay otro hecho donde más se da las particiones, que pueden ser voluntarias, y opera también el principio de la autonomía de la voluntad, y es cuando hay una propiedad que está en comunidad de dueños, o hay partes indivisas. Por ejemplo, hay personas que sin tener una vida matrimonial, sin tener una vida de convivencia bajo las formalidades que establece el Código de Familia. Una convivencia conyugal, por ejemplo. Sí, una convivencia conyugal, pero ajena al matrimonio y ajena a la unión de hecho estable con sus procedimientos de reconocimiento. Okay. Entonces viene y dice, voy a comprar con ella una casa, la pone a nombre de fulana y fulano. Entonces, ahí automáticamente, el día que ya no quieren tener esa casa, cualquiera de los dos, en comunidad de bienes, hay algo para repartir, porque está en comunidad de bienes, hay partes indivisas que solo se pueden dividir por la vía de lo contencioso o con la voluntad de las partes. Mira, nos ponemos de acuerdo, nos vamos a un notario. Okay. Ahora, la otra parte que yo quería abordar es lo que hablamos en el tema de la extrajudicialidad, porque decimos partición, ya vimos cuáles son. Pero cuando hablamos de la extrajudicialidad, estamos hablando de todo lo que está fuera de la competencia de los tribunales. Ya dijimos, lo contencioso es competencia de los tribunales. Ya nos dice cómo va a ser esto. Tenemos la llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Le estoy hablando de aquí, de Huigalpa, Chontal, y quería hacerle una consulta al doctor. Figúrese que yo fui despedido el 22 de este mes, y el 26 de diciembre iba a ajustar un año a estar trabajando. Yo lo que le quería preguntar al doctor era que si tengo derecho o no a mis prestaciones sociales.
Bien, depende de qué tipo de prestaciones, porque si tiene todavía vacaciones que no se le han terminado de pagar, tiene derecho a que se le pague en grado de proporcionalidad. Si en el caso del 13º mes también tiene derecho a que se le pague en grado de proporcionalidad. En el caso de la indemnización por antigüedad, que le llaman, entonces ahí la ley establece claro de que tiene que tener un año de haber trabajado continuamente, porque la indemnización nunca es menos de un mes de salario por un año de trabajo, de tal manera que tiene que haber cumplido el año para poder tener acceso a ese derecho. Algunos abogados van a diferenciar de esto porque otros tienen otro criterio que dicen que tiene que pagarse por proporcionalidad. Sin embargo, pues es mi criterio y lo hemos examinado con varios juristas y de verdad, pues ahí mientras no cumple el año no tiene el derecho a la indemnización. Ese es otro tema, pero sin embargo, pues ya le estamos aclarando un poco al oyente y queremos también abordar pues el tema que decíamos con respecto a la extrajudicialidad, en vista de que, como dijimos, se aparta de lo que es lo contencioso, se aparta de lo que es la competencia de los tribunales y se busca lo que es el acuerdo entre las partes. Y entre sin necesidad de llegar a un juzgado ni hacer ninguna demanda. Por eso fuera de los juzgados. Puede ser en la vía notarial, puede ser también incluso en la DIRAC que se puedan hacer esas particiones y son extrajudicial porque todavía no ha llegado al conocimiento de un tercero imparcial que va a juzgar y determinar esto es tuyo, esto es mío. Y ojo con esto, el hecho de decir extrajudicial no quiere decir que es ilegal. No, es que es legal, es que imaginemos que la jurisdicción notarial es una jurisdicción rectoriada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia bajo los parámetros establecidos en la ley del notario y bajo el rígido cumplimiento de todo lo que la ley establece. Por eso hay un funcionario notarial preparado para efectos de brindar estos tipos de servicios. ¿Qué elementos se deben de tomar en cuenta a la hora de una partición extrajudicial? El elemento primordial es la voluntad de las partes. Y ahí yo quería, hoy que venía en el vehículo conversando con los colegas que trabajan conmigo en el centro jurídico, le decía, la partición puede ser injusta incluso, porque de repente puede ser de que tenemos un carro a media y está a nombre suyo y a nombre mío. Sin embargo, viene usted y me dice, mira, vamos a repartirnos, te doy las llantas a vos y yo me quedo con el motor y todo el carro. Entonces, pero si yo lo acepto, es voluntad mía, por eso dice que impera el principio de la voluntad de las partes. Si yo lo acepto, me voy con las llantas y usted se queda con el carro. Puede ser injusta, pero es la voluntad la que impera siempre. Cómo no, y siempre acompañado de los especialistas del derecho. Así es, claro que sí. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos abordando hoy la partición extrajudicial, que no tiene nada que ver con lo ilegal, porque siempre se debe acompañar de un especialista del derecho. Si ya lo hacen individuales, también debe hacerse acompañar de un notario público. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos.